Y pues esta disfunción básicamente puede estar afectando a los intestinos, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Así que, pues debido a la complejidad de estas combinaciones de información que no están muy claras, porque definitivamente durante muchos años lo que conocemos como enfermedades autoinmunes, pues la ciencia médica tradicional dice, bueno, autoinmune significa que no tenemos claridad sobre cuál es la causa, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando del intestino, estamos hablando de lo que es conocido como el segundo cerebro. Fíjense que la inervación del intestino viene a través del nervio vago, que es el 10º par craneal. Es una inervación gigante, grandísima, que como ustedes pueden ver en esta diapositiva, pues miren cómo viene el tronco, del tronco hepático, toda esta parte vagal que está inervando entonces todas las asas del intestino, tanto del intestino delgado como del intestino grueso, y se conocen entonces los ramos celíacos, el nervio esplénico, todos los ganglios celíacos están conectados también allí, y en general, pues toda la parte mesentérica, que es como una red gigante de donde hay vasos, donde hay, donde hay venas, donde hay arterias, y es un complejo bastante irrigado, y que definitivamente, pues al estudiar las causas de muchas enfermedades, los científicos han descrito entonces ahora este síndrome que se conoce como síndrome de intestino permeable. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata el intestino permeable? Lo más notable es que empieza a haber una fuga de ciertos microorganismos que van saliendo de la pared del intestino, ¿sí? Y que de alguna manera empiezan a moverse por el torrente sanguíneo. Y entre ellos hay uno que es el que más se conoce, es la bendita cándida. Es un hongo que empieza a atravesar estas paredes del intestino, y otro parásito que se llama el C. elegans. Esos dos microorganismos atraviesan las paredes del intestino, y es que lo que pasa es que el intestino empieza a abrir espacios por el que van entrando patógenos de distinto tipo, y tenemos muchísimos patógenos. Lo que no habíamos entendido era por qué ocurre el proceso, ¿sí? Si nosotros miráramos con un microscopio al interior de las paredes del intestino, vamos a ver que tiene como estos cilios, son como unos pelitos, ¿cierto? Y estos pequeños vellos, esas vellosidades, se mantienen muy pegaditas, y en medio de ellas, pues aquí en cada una de estas vellosidades, ustedes van a ver que siempre hay un capilar arterial y un capilar venoso, y entonces aquí se hace el intercambio, ¿sí? Entonces, ¿ese intercambio en qué consiste? Básicamente en que los alimentos entran, la pared del intestino tiene un sistema que se llama sistema de permeabilidad selectiva. Es decir, él normalmente absorbe lo que sabe que le sirve, y deja pasar lo que ve que ya le sacó la información, y sencillamente el alimento sigue. Pero precisamente por eso esta forma por dentro de los cilios, pues se conoce como que si hubiera una barrera epitelial en el intestino,
que hace esta permeabilidad selectiva, deja pasar unas cosas y otras, pero estos cilios entre ellos, aquí los vemos, están muy pegaditos. Y cuando se mira en el microscopio, pues realmente normalmente estos cilios dentro de las paredes del intestino están muy pegaditos porque además entre ellos hay bastante cantidad de moco, ¿sí? Y resulta que este moco debería ser siempre muy abundante, pero por alguna razón, debido al tipo de nutrientes que están entrando al intestino, se generan unas reacciones que empiezan a vulnerar la pared intestinal y entonces ya estas uniones no son así pegaditas, sino que empieza a despegarse hasta que definitivamente entra se hace un canal prácticamente y se rompe esto que se conoce como el lumen, ¿sí? O sea, o la membrana que protege la parte interna del intestino, y entonces empieza a salir esas sustancias, esos microorganismos, y en especialmente, como les digo, hongos como la cándida y como otra serie de microorganismos que al pasar al sistema sanguíneo empiezan a moverse y a dirigirse a otros órganos donde definitivamente no tienen por qué estar, ¿sí? Entonces, en esto básicamente es que consiste el proceso de la permeabilidad intestinal. Entonces, el paciente empieza primero que todo a sentir una sensación como de molestia, una sensación de como que el abdomen se le infla, como que se calienta, como que está incómodo. Y muchas personas pueden reaccionar así simplemente porque pueden estar haciendo una alergia, por ejemplo, al gluten, ¿sí? Y por eso esta entidad se descarta dentro de otros diagnósticos, digamos, que puede ser, por ejemplo, el colon irritable o la enfermedad celíaca, en fin, pero específicamente todas esas tienen una sintomatología muy parecida. Todas tienen la sensación de indisposición, muchos de los casos se manifiestan con un dolor que se extiende incluso hasta la parte posterior en la espalda, y el paciente definitivamente se siente muy indispuesto. Y básicamente lo que pasa es que en el momento en que estos microorganismos empiezan a pasar al torrente sanguíneo, inmediatamente el sistema inmunológico reacciona, ¿cierto? Se produce una respuesta inmune porque están entrando antígenos, que son sustancias que no son normales y que no tienen por qué estar allí, y entonces nuestro propio sistema inmunológico empieza a atacar esas bacterias, pero algunas de las bacterias que también salen por ahí son las bacterias buenas que tenemos en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Entonces se empieza a generar toda esta respuesta autoinmune, y definitivamente, pues ahora las investigaciones lo que están demostrando es que está directamente relacionado con una cantidad de enfermedades que nunca se había tenido en cuenta la conexión, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Hashimoto, que es la tiroiditis, y definitivamente está relacionado con la tiroides, y no solamente los que tengan tiroiditis, sino los que hemos padecido, por ejemplo, el problema del hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque allí en estas circunstancias hay un aumento de anticuerpos, ¿cierto? O sea, el sistema inmunológico empieza a reaccionar, que son principalmente las antiperoxidasas, y esas sustancias, entonces, al empezar a estudiar el caso, los científicos empiezan a encontrar unos niveles elevados de anticuerpos. Al estar elevados los anticuerpos, entonces hay que empezar a investigar si es que en ese paciente se está desarrollando una lucha, porque es una verdadera batalla la que empieza a generarse, y entonces pues el paciente puede empezar
a manifestar toda esta cantidad de síntomas que son parecidas, como les decía, al síndrome del colon irritable, donde el paciente refiere que básicamente todo lo que come le está cayendo mal. Si come poquito le cae mal, si come mucho le cae mal, si hace ayuno le cae mal, si come seguido también se siente mal. O sea, no hay un desorden tremendo en donde el paciente se siente sencillamente muy incómodo, ¿cierto? También hay algunos pacientes que presentan síntomas parecidos a los que se muestran en la enfermedad celíaca. Hay combinación, no todos los casos son iguales, hay pacientes que refieren haber tenido mucho estreñimiento y de pronto empiezan con diarrea crónica, hay distensión abdominal, hay mucho dolor. Y una de las características que dicen los científicos hoy en día es que al limpiarse después de la evacuación, la materia fecal es muy pegajosa. Es como, entonces, normalmente debería ser como si ustedes observan cuando un niño hace su deposición y uno lo limpia, prácticamente el papel está limpiecito. ¿Por qué? Porque la consistencia de la materia fecal es apropiada, es sana, así debería ser para todos. Pero cuando uno va al baño y le queda mucha materia fecal en el papel y que está como toda pegajosa, eso es un síntoma de que ya definitivamente hay un problema de permeabilidad en el intestino, ¿cierto? Así que ojo a eso para que vayan mirando los casos individuales de cada uno de ustedes. Y como les digo, el abdomen empieza a inflamarse de tal manera que esa distensión hace que haya intolerancia inclusive a la ropa, o sea, uno como que no es capaz de aguantarse ni siquiera la ropa interior, ¿sí? Entonces, en muchos casos también los pacientes empiezan a tener erupciones, puede ser eczemas o acné o rosácea. Empiezan a sentir como que la piel de la cara se les pone muy caliente, ¿sí? Y otro de los síntomas es que el paciente refiere mucho una sensación de fatiga crónica, se sienten como muy cansados, como que no quieren hacer nada. También otros van mostrando síntomas de migraña. La medicina china habla del dolor del dolor de cabeza generado por el colon. Así que en muchos casos los pacientes están refiriendo que sus niveles de glucosa también empiezan a subir. Y hoy en día, desde hace para ahí más o menos unos 10 o 15 años, se está conectando alteraciones en la conducta, como es en el caso de los niños autistas, ¿sí? En donde los niveles de anticuerpos se han visto que están muy altos y al hacer los estudios de materia fecal se han encontrado altísimos niveles de parásitos y de hongos, y entonces ya se está conectando también el autismo, las crisis de los pacientes con otras enfermedades reumatoideas tipo lupus, tipo artritis reumatoide. Estos pacientes empiezan o también los que tienen todas estas enfermedades en la piel como psoriasis, ellos cuando están en esta situación, si uno empieza a mirar la historia del paciente, el paciente ya tiene un antecedente de mucho estrés, venía con esa fatiga, toma decisiones precipitadas, son personas que tienen problemas graves de insomnio. Recordemos que una de las síntomas delicados de esta situación es que los niveles de colesterol se aumentan en un nivel
que impiden que la melatonina suba en la medida que nos dormimos y que bajen los niveles de cortisol. En cambio, cuando el paciente está con estos síntomas, estos niveles de cortisol son muy altos y el paciente después no puede dormir. Así que otra de las consecuencias de todo esto es que dentro de la parte conductual es que se ha notado que los pacientes depresivos, al hacerle todos estos exámenes, encontramos también estos síntomas. Entonces, en general, ¿qué es lo que causa el síndrome del intestino permeable? Básicamente, como les decía, es que salen al torrente sanguíneo una serie de microorganismos que no deberían estar allí. O sea, normalmente ya sabemos que en la flora intestinal, especialmente en el tracto descendente, está prácticamente el 75% de nuestro sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico está constituido por virus, por bacterias, por parásitos, por priones, que viven en una forma simbiótica en nuestro sistema digestivo, pero esos microorganismos se comportan como huéspedes en nuestro sistema y no nos atacan. Y por eso se dice que el porcentaje para que esté equilibrado debe ser 60-40, es decir, 60% de estos microorganismos y un 40% de las células normales. Pero cuando esta diferencia es prácticamente muy grande, es decir, que sube el nivel de microorganismos, ya estos dejan de ser huéspedes o ya dejan de ser simbióticos y entonces se convierten en patógenos. Y cuando se vuelven patógenos es cuando empiezan a migrar por otros lados donde no deberían estar, porque empiezan a comerse el moco de la pared abdominal. Y entonces al comerse el moco de la pared abdominal la debilitan y por eso se forman esos canales y salen, porque son canales demasiado anchos para lo normal que utiliza el intestino, que son unos espacios tan pequeños que permite que se haga la absorción de micronutrientes de una manera normal. Y por eso es que el sistema funciona normalmente así, pero cuando hay una apertura en estos canalitos dentro de las paredes intestinales, entonces ya se están saliendo estos microorganismos. Por eso entonces, pues las investigaciones modernas están conectando diferentes aspectos, unos de orden eminentemente emocional, en donde definitivamente nos volvemos más sensibles o más reactivos cuando nuestros niveles de estrés están más altos. Y segundo, hay cierta predisposición cuando no tenemos conciencia de que hay algunos alimentos que no nos caen bien. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto salimos a comer, o sea, salimos de nuestra rutina en casa y salimos a un restaurante y nos animamos y comemos muchas cosas y lamentablemente después sentimos el golpe de la indigestión, de la sensación de pesadez. Entonces, pues básicamente ha habido en este año, el año pasado, una intensificación de las publicaciones que se han hecho alrededor de cómo la enfermedad inflamatoria intestinal es debida en gran parte al problema de la permeabilidad intestinal, y ya después de unas profundas evaluaciones clínicas están haciendo un cierto tipo de plan de trabajo para poder tratar a estos pacientes. Entonces, en general, pues como les decía, hay una vinculación con otras enfermedades. Es importante que si tenemos alguno de estos síntomas o varios de estos síntomas, pues siempre se haga la consulta donde el médico para que nos ayude a identificar la diferencia entre enfermedad celíaca, colon irritable, permeabilidad intestinal, porque son diferentes entidades, solamente que es que tienen muchos síntomas en común. Entonces, pues las nuevas investigaciones están intentando
buscar la manera de, primero, entender cuáles serían los pasos entonces en orden para poder parar este proceso. Entonces, lo primero es que se están buscando una serie de soluciones que tienen que ver, ante todo, con hidratar el cuerpo. Y aquí es donde entra nuestro accesorio, ¿cierto? Necesitamos tomar nuestra agüita ionizada, o sea, que tengamos nuestro accesorio por fuera, pero siempre en nuestra agua o por dentro con los pequeños para poder estar tomando solo agua ionizada. Esta es una de las primeras soluciones que han encontrado. Obviamente tenemos que limpiar esos parásitos. Entonces lo más probable es que haya que hacer es que hagamos el tradicional limpieza, o hagamos la tradicional limpieza que es lo que conocíamos como la purgada, ¿cierto? Hay que purgarse para poder limpiar de esos parásitos y hongos y mejorar esa microbiota y además ayudarle al paciente a que se haga consciente de que gran parte de lo que le está ocurriendo tiene que ver principalmente con su altísimo nivel de estrés, ¿sí? Y que haga las cosas que sean necesarias para no sobrecargarse de trabajo, para expresar las incomodidades que se está tragando y que lo están haciendo hacerse una autoflagelación, ¿sí? Y definitivamente sí, pues esto sí es, no hay manera de que sea distinto, es que tenemos que hacer un cambio en la alimentación. Y mientras haya síntomas, mientras haya reflujo, mientras haya eructos, mientras haya la inflamación abdominal, mientras se combine entre constipaciones y diarreas, cuando sintamos que el alimento no nos está cayendo bien a pesar de ser alimento sano, que ya hemos estudiado que definitivamente eso sí es lo que puedo comer y aún así seguimos con el problema, entonces vamos a tener que entrar a este protocolo que les queremos mostrar para que ustedes se den cuenta de que no es algo tan difícil, pero definitivamente primero necesita conciencia. Cuando yo me hago consciente, lo primero y más importante es que me haga responsable. Me hago responsable de que mi sanación depende definitivamente de que yo me esté dando cuenta que el problema pues me lo estoy generando yo porque probablemente no me estoy fijando mucho en qué estoy comiendo o no me estoy preocupando por cómo están preparando mis alimentos. Así que ahí lo primero que después de una buena limpieza, entonces lo que hay que hacer es volver a renovar esa flora intestinal y dar los probióticos. En este caso, cuando estamos hablando de la permeabilidad, se recomienda uno muy importante que es la inulina, es el que más efectivo para poder restaurar y es muy importante que le podamos decir al doctor exactamente cuáles son los síntomas de lo que nos está pasando, ¿sí? Y es muy probable que el doctor les esté preguntando, bueno, pero está yendo al baño varias veces al día y entonces lo más probable es que el paciente te diga, no, a veces llevo 3 días, 4 días y resulta que cuando la materia fecal está quedándose mucho tiempo en el intestino, acuérdense que se produce fermentación y la cándida en ese caso pues crece mucho más. Entonces el síntoma va a aumentar en la medida que yo tenga demasiados hongos en el sistema. Así que el doctor con los síntomas va dándose cuenta si lo que más tiene que tratar será la cándida, será el parásito, porque todos tienen una diferente manera de tratarse. Entonces, empecemos por lo que no podemos comer. Definitivamente lo que hay que sacar de la dieta alimentaria porque nos está haciendo daño. Entonces, lo primero y lo más importante, tenemos que sacar las carnes embutidas, todo lo que sean chorizos, todo lo que sean jamones, todos por ejemplo, el jamón serrano que se guarda,
Y mientras estemos en un proceso inflamatorio, ideal no comer carnes rojas, ¿sí? Y por el momento, mientras se quitan los síntomas y mientras nos cuidamos un poco, de hacer descansar lo que más podamos al sistema digestivo, ¿sí? Lo primero que necesita el sistema digestivo para recuperarse es estar un poquito menos demandado porque es que si nosotros estamos comiendo muy seguido, también ese es otro problema. O sea, necesitamos que la comida sea en forma más suave, pero además que no sea tan seguida. O sea, que no estemos comiendo cada 2 o 3 horas, sino que dejemos espacios entre el desayuno, el almuerzo y la comida, y ojalá que no comamos más de 3 veces al día. Y tampoco comer menos, o sea, a no ser de que ese día estemos haciendo alguno de los ayunos. Entonces, básicamente carnes rojas, quitar todo lo que son los alimentos que provienen del trigo, ¿sí? El gluten es uno de los principales disparadores de esta disfunción. Así que mientras empezamos a avanzar y a mejorar para que aumente el moco, para que cerremos esas paredes que están abiertas, tenemos que cambiar la dieta durante un tiempo y seguir observando cómo vamos evolucionando. Sacar todo lo que sean cereales del desayuno, todos los cereales que estamos acostumbrados a comer, que nos parece que es un desayuno como muy inocente. No, en este momento, mientras haya proceso inflamatorio, debemos retirarlos. Obviamente tenemos que sacar todo lo que sea dulce, ¿sí? Nada que tenga azúcar. Entonces, los dulces, las bananas, las gomitas y todo esto hay que sacarlo de allí. Obviamente, todas las bebidas gaseosas que están en el mercado, que sabemos que vienen cargadísimas de azúcar, por el momento y hasta nueva orden no se recomienda ningún tipo de alcohol, ni siquiera vino, ni cerveza, ni nada. O sea, durante un tiempo, porque es que el alcohol irrita muchísimo, entonces no, va a ser una resistencia al tratamiento que estamos haciendo. Y principalmente los productos lácteos. Nada que sea lácteo ni que sea derivado de la leche de vaca, por ahora queda totalmente suspendido. Tampoco vamos a estar usando todos estos aderezos que utilizamos normalmente en las ensaladas. Casi todos tienen leche y tienen mezclas de muchas cosas, entonces son muy irritantes la mayoría. Así que por ahora dejemos los aderezos y vamos a comer ensalada solamente de pronto con limoncito de aceite de oliva y un poquito de sal. Nada que tenga azúcar, ni agregarle azúcar a ninguno de los alimentos, ni azúcar blanca, ni azúcar morena, ni panela, que también se usa en muchos países, y sí de pronto algún endulzante de tipo natural, como el caso de la stevia, pero ninguno de los edulcorantes o de los saborizantes que tengan aspartame, que en el mercado hay muchos que no se recomiendan. O sea, básicamente agave, pero muy poquito, y también de pronto es posible la miel de abeja y sencillamente stevia. Otra cosa que vamos a evitar es todos los aceites que se utilizan para freír. O sea, el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de palma, todos esos aceites que vemos líquidos en los estantes de los supermercados, ninguno de esos aceites, ni meter nada en aceite. Todos los alimentos que vayamos a comer mientras estemos con toda esta situación van a ser cocinados o asados, pero no fritos. Obviamente tenemos que sacar
toda la comida chatarra, ¿cierto? Nada de hamburguesas, nada de papitas fritas. Para eso tenemos estas ollas nuevas que son con aire, ¿cierto? Entonces, probablemente esas papitas aireadas sí las podríamos hacer. Pero fíjense que en una hamburguesa ahí tenemos trigo, ahí tenemos aderezos, ahí tenemos carne, o sea que por eso esto tenemos que suspenderlo. Las personas que fuman, pues de alguna manera el fumar estimula mucho el sistema digestivo y deben suspenderlo. Y conversar muy claramente con la persona que les esté ayudando para contarles más o menos cómo son los síntomas y cómo se está comportando. Es probable que del primer día no vayas a sentir la mejoría, pero a medida que va mejorando esa mucosidad y esas paredes, vas sintiendo la diferencia. Entonces, muy importante la ingesta de los probióticos, ¿cierto? Y si yo quiero mantener mi colon en un estado saludable, entonces tengo que sanarlo primero. Entonces, para poderlo sanar, mejoramos la calidad de la microbiota, limpiamos de los parásitos, de los hongos, de todas aquellas estructuras que nos están afectando. Limpiamos esto, luego sembramos probióticos y comemos de una manera muy suave. Idealmente yo solamente recomiendo el pollo y el pescado, pero para las personas que no son capaces y que definitivamente no se sienten cómodas y no están comiendo carne, pues entonces que sea carne magra, o sea, sin nada de grasa. Pueden comer huevitos, pueden usar los aceites vegetales como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de ajonjolí, pero recordemos que ninguno de esos aceites se puede calentar. Esos aceites son solamente para echarle a la ensalada, pero no para preparar alimentos y calentar el aceite. También es importante, en lo que sí podemos comer es involucrar bastantes vegetales. Se recomienda en especial el brócoli, las espinacas, la rúgula, y empezar y también involucrar alimentos que irriten lo menos posible. Entonces, por ejemplo, el arroz integral. Los que no toleren tampoco el arroz, entonces pues mejor que se cambien a quinoa por un tiempo. Beber dentro de los probióticos la kombucha, que es natural. Tomar bebidas aromáticas de plantas, como por ejemplo bebidas de manzanilla, bebidas de cúrcuma, de jengibre. Todas esas las podemos preparar en casa. Y los que les guste también puedes comer kefir, que es una, eso viene de la fermentación de la leche, pero lo usan mucho los judíos. Y otra cosa que es muy importante, que es tal vez el principal remedio para esto, es el tomar y comer el caldo de hueso, ¿sí? Miren, en internet ustedes van a encontrar todas las fórmulas cómo hacer un caldo de hueso. El caldo de hueso es perfecto para esto, para solucionar este problema porque tiene bastante colágeno. Entonces esto nos ayuda a reconstruir esas paredes intestinales. Es la mejor recomendación. Y aquí les estaba diciendo, dentro de las raíces es bueno comer. Sabemos que el jengibre es una raíz que desde el punto de vista terapéutico es un antibiótico maravilloso, y la cúrcuma, que es un desinflamatorio de primera. A ensaladas les podemos echar perejil, cilantro, plantitas bien lavadas, bien limpiadas. Me imagino que pues todos saben que puede uno meterlas en agüita con un poquito de carbonato durante un ratico y luego las juaga y las lava y ahí sí ya las puede usar. Quítenle bien toda la tierrita.
Dentro de las comidas que no son pues son muy comunes en todos los países, pero el miso, el kimchi, el tempeh, el chucrut, todos esos que son procesos fermentados, buenísimo que los pueden consumir. Algunos tubérculos como la zanahoria, como esta papa roja, eh, como la calabaza, como la papa en general en todas sus formas, la yuca, todos esos alimentos son muy buenos para ayudarnos a reconstruir. Y también las semillas, semillas de calabaza, semillas de chía, semillas de amaranto, frutas, en general casi todas, pero se recomienda el kiwi, la mandarina, el mango, el banano, las frambuesas, todas estas frutas deben ser totalmente bien lavadas y comerlas enteras, no en jugo, sino comerlas. Y no hacer salpicones. Salpicón le decimos en mi país a la combinación de varias frutas picadas en una misma, en un mismo servicio, ¿no? Pero no, se comen la pera, pero no me la van a mezclar con un banano ni con una mandarina. Recordemos que las frutas son distintas. Hay unas frutas que llamamos ácidas, hay otras que se llaman semiácidas, hay otras que se llaman definitivamente las que son las cítricas, hay unas que son algodones como la guanábana, o sea que y en el proceso digestivo cada una tiene un tiempo diferente, así que por eso es tan importante que sepamos que las frutas no se deben combinar. ¿Listo? También importante comer amaranto, ese es otro de las, y si les gusta la avena, solamente avena pero sin gluten. Y los frutos secos, todo lo que son pistachos, almendras, y podemos hacer bebidas vegetales como leche de almendras, leche de ajonjolí, leche de coco, todas esos son muy recomendables como bebidas a cambio de la leche que ya no vamos a estar tomando. Entonces, definitivamente en términos generales, lo importante es que recordemos que es importante que este sistema digestivo esté limpio, es dejarlo descansar. Así que es recomendable, primero, que bebamos mucha agua ionizada. Segundo, que no comamos tantas veces al día. Tercero, que lo que comamos sea de muy buena calidad. Evitemos también los fármacos. Fíjense que hay muchas personas cuando sienten la molestia, ahí empiezan a tomar una cantidad de sustancias, algunos para tratar de evacuar, otros para tratar de pararse la diarrea. Todos esos fármacos terminan desordenando mucho más el sistema y sencillamente lo que hay que hacer en un momento de esos es estar muy bien hidratados, pero dejar de comer. Y se recomiendan entonces los ayunos intermitentes. Por ejemplo, es muy fácil hacer un ayuno, por ejemplo, que la última comida sea al final de la tarde y que durante toda la noche, o sea, tipo 6 de la tarde o 7, no vuelves a comer absolutamente nada más hasta el otro día por ahí al mediodía, o sea que te saltas el desayuno del siguiente día. Esa es una muy buena reposo que le estamos dando y ustedes van a notar que su abdomen ya se desinfló, que ya no sienten dolor, porque sencillamente están haciendo el ayuno. Y acuérdense, no tomar café con leche, ni chocolate, ni esas bebidas tan fuertes, sino que sacando todos los lácteos y todas esas bebidas, tomen bebidas aromáticas de plantas que les van a ayudar a suavizar la molestia del colon. Así que en conclusión general, pues básicamente depende mucho de nosotros mismos el recuperar nuestro sistema digestivo, teniendo en cuenta que nos hagamos primero conscientes a nivel emocional de que probablemente estamos muy ansiosos, muy
muy llenos de muchas preocupaciones y eso nos está alterando y nos está estresando. Segundo, que logremos darnos cuenta que probablemente estamos comiendo de una manera que no es la más apropiada. Recordemos que entre más comamos, más descarga de insulina hay y esto nos aumenta la problemática. Así que, por favor, intentemos comer muy poco y pocas veces al día. Así que si son 3 veces al día, pero que lo que comamos sea comida sana. Y una de las principales recomendaciones es que tratemos de aquietarnos. Ojalá se les recomiendo mucho la meditación, ese reencuentro contigo mismo, ese analizar qué está pasando, qué decisiones estoy tomando en mi vida, contra qué es lo que estoy juzgando, qué es lo que estoy resistiendo. Y en la medida que nos estemos dando cuenta que es que tiene mucho que ver mi problema digestivo con mi estrés y con mi manera de conectarme con los demás. Así que esos son principalmente como las recomendaciones para este tema, que es muy importante porque es que fíjense que lamentablemente la permeabilidad está relacionada, de acuerdo a las investigaciones de estos últimos 5 años, con enfermedades como el autismo, como el Parkinson, como la misma depresión, como todas las enfermedades de la piel están muy relacionadas, la psoriasis, el eczema, todos los problemas por ejemplo, a los pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, siempre hay que tratarles el sistema digestivo porque ahí es donde empieza la problemática. Un paciente con una crisis de artritis reumatoide es porque además su sistema digestivo está fallando. Así que espero que este tema les haya aportado algo positivo y entonces hasta aquí llegamos. Voy a parar el compartir de mi conferencia y entonces aquí estamos, Margarita, para que tú nos dirijas y digamos qué vamos a hacer. Claro que sí, doctora. Bueno, nos quedan escasos minutos. La verdad es que es un tema bastante interesante. Yo no sé si los que se conectan diario, por lo menos, o más seguido, han observado que nuestros especialistas siempre hacen énfasis en esta parte. Se dice que el estómago, bueno, todas las vísceras, pues finalmente es un conjunto de sinergia, como ya lo comentó la doctora, pero si no están bien alguno de nuestros órganos y principalmente el estómago, la digestión, el intestino, les voy a poner un ejemplo muy burdo y se va a escuchar feo, pero es una realidad. Cuando ustedes en el lavabo, en el lavamanos, se tapa, ¿sí? Y le siguen echando agua y a lo mejor desperdicios y demás, si no tiene una forma de salir todo el agua y sacar todo el desperdicio, ¿a dónde va a parar eso? Así es el intestino, entonces ahí precisamente se concentra todas las toxinas y de ahí pues para todo el organismo. Por eso se dice que si tienes buena digestión y buen tracto intestinal y vas todos los días, debiéramos ser como los bebés, ¿verdad, doctora? Así como comen, luego al baño, porque justamente es así. Si Es que no hay baño, debería ser así, las 3 veces, debiera ser comer, así, ir al baño, comer, ir al baño. Así exactamente. los Pero bebés. las personas que no van a veces ni una sola vez al día, pues Gravísimo. imagínense cómo está, porque para los chinos se decía que el órgano que están, los que están juntos, tanto el que está dañado como el que está arriba y como que el que está abajo, no tienen esa permeabilidad a la que habla la doctora, no tienen esa función normal que debiera ser y están inflamados. Están ocupando más espacio del que debieran y es por eso que comienzan a haber tantas y tantas enfermedades. Si ustedes han observado en ese tema, varios de nuestros especialistas pues han enfocado justo en esta parte, porque aquí está la clave de la recuperación de muchos enfermos, no enfermedades, enfermos, teniendo buena alimentación. Decía Conchita, estaba leyendo yo los comentarios en el chat, y uno de ellos pues era de mi Conchis querida, ¿verdad? Te voy a ventilar y no es por ventilarte, Conchis, es por tomarte de ejemplo, espero que no sea personal. Pero
Me llama la atención porque justo es así. Entonces creemos y pensamos, ¿qué vamos a comer? Si ustedes supieran la gran variedad que hay de fruta y verdura en cada país, de hecho, se dice también que toda la fruta y verdura, que a veces quisiéramos algún fruto que a lo mejor está en Colombia, donde está la doctora, y no lo tengo aquí en México, pero es justamente esa fruta crece en esa parte porque es precisamente para el Para segmento ellos. de población que hay en Colombia. Ujú. Aquí en México tenemos otras, que igual a lo mejor no es la misma fruta, la misma verdura, pero sí cumple con esa proteína, con esos nutrientes, con esas vitaminas que Que hay nuestro en la organismo tierra. necesita aquí en México, porque ¿dónde vivo yo? Yo no vivo en Colombia, ¿no? O Sí. viceversa, la doctora no vive en México. Entonces, justamente es eso. Hay una gran variedad. Si ustedes algún día van al súper, vean toda la gran variedad que hay de fruta y de verdura y que a veces ni les hacemos caso. Y nos vamos a todo lo envasado que viene con colorantes. Si ustedes tuviéramos el hábito de voltear a ver lo que sea, se me ocurre esto, por ejemplo, leer la etiqueta de cada cosa que viene empacado y envasado, todo lo que tiene. A veces hasta lo que ya viene, por ejemplo, la verdura que ya viene cortada, que ya viene dispuesta para comer, ¿qué creen? Ya está muerta, ya no tiene los nutrientes que si tú te la llevas a casita, la pelas, la procesas y todo limpio y fresco, pues justamente es ahí donde tiene los nutrientes. Pero ya en día estamos vueltos en inmediatez, inmersos en todo lo cotidiano, en una vida rápida, que justamente toda la comida rápida no tiene nada de nutrientes. Si ustedes entran al súper, ¿qué de todo lo que hay en el súper para comer, para ingerir para el ser humano, realmente qué te nutre, qué te alimenta? Por eso tantos y tantos enfermos. Así que bueno, a mí me gustó mucho este tema porque justo es una observación para ustedes también, si así lo vieron. La clave de todo está en el estómago, está en el tracto digestivo. Ahí, si todos cambiamos esa parte de alimentación, esa parte de alimentarnos, el intestino no tendría por qué tener tantas toxinas, ¿no? Entre más abultado el vientre, tanto de caballeros como, porque hoy en día también las damas, estarán muy delgaditas, pero véanlas de perfil. Esa protuberancia que hoy en día tienen son por dos cosas, bueno, tres, la mala postura, la poca digestión y también la ropa por las modas, todo va deformando. Antes como eran entalladitas, ¿no? Acinturaditas, aunque estuvieran robustas, no tenían un abdomen tan protuberante, pero hoy en día, aunque estén muy delgaditas, tienen mucho abdomen y eso viene con toda la citis, ¿no? Que es la inflamación, colitis, gastritis, aún siendo adolescentes. Entonces, la verdad, este tema, doctora, es espectacular. Ojalá que todo esto lo hayamos anotado, hayamos puesto atención porque es un tema clave para todo tipo de enfermedades. A mí me llamó la atención también que hablaba del autismo y hoy cada día hay mayor prevalencia de niños autistas que están naciendo. Todas esas deformaciones genéticas que antes no existían. Nuestros ancestros, ¿de qué se alimentaban? De cosas naturales. Claro, la tierra ya tampoco es tan natural o sin tantos químicos, ¿no? Para sembrar y cosechar. Pero pues hagámoslo en lo que la mayor parte de nuestra vida se pueda. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora, de verdad, por este tema. A mí me encanta este tema porque es clave para muchas cosas. Así que Sí, bueno, vamos a comenzar. Ya le ruego unos minutos. Nos quedan 5 minutos. Vamos con 2 participantes, ¿ok? Y los demás perfecto. pues, nos disculpan porque la verdad es que la doctora, yo digo, yo sé que se extiende, pero son temas que ella nos da mucha profundidad y quisiéramos que tener más tiempo, pero ustedes saben que debemos terminar en tiempo y forma. Así que adelante, Amanda. Breve, por favor, porque ya estamos en tiempo para darle oportunidad a otro participante. Gracias, buenas noches, ¿me escucha? Claro, Amanda, mucho gusto. Bienvenida. Mucho gusto, mi nombre es Amanda, soy enfermera auxiliar. Entré a la compañía el viernes pasado, me pareció absolutamente interesante. Bienvenida. Muchas gracias, me encuentro en este momento con una paciente
No sé si leyeron el texto y pues estoy profundamente preocupada y también entiendo que el tema de hoy pues no tiene mucha relación, ¿no es cierto?, con este caso. Pero me gustaría saber si de pronto alguno de los profesionales me pueda orientar a través de un correo electrónico. Estoy pendiente de que me lleguen las placas a partir de mañana o pasado mañana. Quisiera poder ayudar a esta persona y la verdad tengo muchas expectativas y quisiera una orientación al respecto de cómo debe portarlas, qué debo recomendarle, con quién puedo asesorarme, porque pienso que este es un caso en el que pues la vida de esa persona está realmente en juego. Y pero en principio, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas? Escribí, no sé si leyeron el texto, es una paciente de 38 años, trasplantada, comenzó diálisis en esta semana, puesto que le empezó a fallar el riñón. Entonces, bueno, ella está a la espera de un órgano y ustedes saben que aquí en Colombia el tema de los trasplantes es un poco complejo. Entonces yo quiero saber cómo puedo ayudarle mientras, digamos, supera su tema. Quisiera saber cómo pueden las placas ayudarle en la mejoría de su riñón. Pues mira, básicamente, pues sin conocer el caso, de todas maneras, cuando hay un problema renal, pues hay una toxicidad generalizada. Y en esto siempre, como estaba explicando ahora Margarita, cuando hay algo que no está saliendo, cuando hay una toxina que se está quedando, lo principal y lo mejor es desintoxicar. O sea que ella tiene que estar muy bien hidratada, darle todo el tiempo el agua ionizada. Y al mismo tiempo, pues sobre la zona de su cintura, mantenerle pegada a la piel, que se ponga directamente sobre la zona de la cintura el accesorio. Es un proceso que implica pues una atención médica pues importantísima y sobre todo averigua en el fondo qué le pasa a la paciente con respecto a sus miedos, ¿sí? Acuérdate que el riñón es el templo del miedo. De acuerdo. Y entonces en la medida que logres ayudarle a apaciguarle esos miedos o a entender de qué se trata, probablemente le vas a ayudar también a través de apaciguar eso a que su función empiece a activarse, ¿sí? De acuerdo. Y mientras tanto, pues tiene que ser con los especialistas que tiene allí, urólogos y Sí, todos correcto. los encargados del proceso, porque la parte médica en este momentico hay que vigilarla permanentemente. Sí, ella está bajo cuidado médico, claro que sí. Exacto. Perfecto, sí. Claro Por que sí. ahora, como te digo, agua ionizada, todo el tiempo, que todo lo que esté tomando, las medicinas, todo sea con agua ionizada y colócale el accesorio en la zona de la espalda y ya. Bueno, alguna de mis asesoras me recomienda colocar 2 placas, una adelante, otra atrás. Tengo Ah, si entendido que puede, si puedes, sí, si tienes más, magnífico, claro, buenísimo. tengo entendido que esta paciente solo tiene un riñón, lo tiene hace 14 años. Entonces, haciendo cuentas, en este momento tiene 38, es una mujer muy joven que tuvo un trasplante siendo muy joven. Entonces me dicen que colocar una placa, digamos, adelante y otra placa atrás a nivel del riñón. Sí, sí, buenísimo. Así, si tienes 2 o 3 y si tienes 4 también mejor, porque sería bueno que tuvieras una en el timo. En el timo, correcto. Doctora, una última pregunta. Tengo entendido que esta paciente tiene restricción de líquidos. Aunque sea el traguito, la cucharadita, que sea con agua ionizada. Y si no, entonces solamente la colocación externa, porque a veces precisamente en el proceso, pero a ella la trasplantaron otra vez en estos días.
No, entró en diálisis precisamente por la falla renal del trasplante que ya tenía. Ay, Dios. No sé, que la cosa es muy delicada. Pues Delicada, sí, sí. mejor ayúdale a tener una calidad de vida en las condiciones en que está. Y averíguale la parte emocional. Así de Correcto. lejos sería lo máximo que podríamos, pues, como recomendarte en este instante, porque, pues, al no tener la paciente cerca, pues, es muy difícil Sí, opinar, ¿no? claro, sí, sí, señora, claro. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Muy querida, mucho gusto y que tu paciente se mejore. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Amanda. Y bueno, pues en el chat está el correo especialistasnumi@gmail.com para que posteriormente, si quieres que se le dé seguimiento, pues bueno, puedes escribir ahí. Y los días miércoles en el Zoom de la mañana, la doctora Romina Malano recibe y también comenta ese caso. Recuerden que nuestra logística es que ustedes alcen su manita y que hagan la pregunta en vivo, como lo acabas de hacer, Amanda. Por eso en el chat sí veo los casos, pero recuerden que aquí también algo muy importante, nuestros especialistas siempre van a hacer la aportación de acuerdo, de alguna forma generalizada. Para que ellos den un diagnóstico, pues eso es como una consulta, se necesita saber todos los antecedentes que tiene el paciente, ¿no? Para que le puedan dar también una orientación precisa y adecuada. Es por eso que te reitero que ojalá puedas escribir al correo especialistasnumi@gmail.com y bueno, mientras puedes ayudarle y mucho con las recomendaciones que acaba de indicarte la doctora Marta Lucy. Y bueno, si tú escribes un correo, ahí puedes ponerle que va dirigido, por ejemplo, a la doctora Marta Lucy para que pueda dar seguimiento a tu caso, ¿ok? Esa es la forma y la logística que hacemos aquí en nuestro Zoom para que puedan tener una orientación adecuada a cada persona. Bueno, pues queríamos que participaran más, pero ya estamos en tiempo. Ustedes entenderán que, pues bueno, tenemos que ajustarnos ya a nuestro horario. Así que bueno, no se preocupen, la doctora Marta Lucy volverá a estar con nosotros porque doctora, pues usted merecía como unas 2, 3 horas por lo menos. Pero bueno, la verdad es que siempre está Okay. muy, muy interesante los temas que usted nos aporta. Así que bueno, familia Numi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Marta Lucy, le cedo la palabra para que usted pueda despedirse. Bueno, pues terminamos esta sesión del día de hoy aportando un granito de conciencia para que recordemos todos que no podemos permitir que nuestro sistema digestivo esté afectado. De ahí se originan demasiadas enfermedades. Ya ahora la ciencia, sobre todo en medicina funcional, está totalmente enterada y de acuerdo en que si no mejoramos las condiciones del sistema digestivo, pero a su vez, antes del sistema digestivo, si no mejoramos la actitud frente a la vida, si no nos observamos a nosotros mismos y nos estamos dando cuenta de que estamos haciéndonos daño, nos estamos autoflagelando a partir de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de interpretar la vida. Así que esas reflexiones es importante tenerlas en cuenta para que nosotros aprendamos a autosanarnos, porque se trata de eso, se trata de que en todos los niveles de nuestra realidad, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y sobre todo a nivel energético, estemos calibrados, que eso es lo que nos hace nuestro accesorio, ayudarnos a calibrar nuestro campo cuántico para poder que las funciones de la parte física logren sacar adelante una fisiología normal y que nuestra experiencia de vida sea lo más grata posible. Así que a todos un abrazo cuántico, muy buenas noches, Dios los bendice y estaremos viéndonos en la próxima presentación. Dios los bendiga.